Hoy le vamos a estar hablando de nuestro sistema gestor de bases de datos y nuestro grupo está compuesto por Daniel López, Anderson Aguilar, Cristian Mena y yo, Roberto Morán. Primero tenemos un como índice que vamos a tener una introducción, un poco de la historia de cómo se creó Oracle, que es el sistema que nos tocó, Oracle 11G, un poco de datos de Oracle, a qué está orientado, si es relacional o no, algunos motores de almacenamiento, las limitaciones de Oracle, las ventajas y desventajas, su seguridad, algunas versiones, algunos tipos de datos que soporta, los entornos de desarrollo para Oracle, los requerimientos para instalar Oracle, licencias y costos, y las herramientas que se pueden utilizar para trabajar en línea. Como puntos introductorios, tenemos que abordaremos los puntos más importantes sobre Oracle, que conoceremos más a fondo cada una de sus características, funciones, ventajas y desventajas, y que tomaremos de partida Oracle, y luego exploraremos algunas de sus características y las compararemos con diferentes sistemas gestores de bases de datos. También expondremos algunos de los entornos de trabajo que ayudan al desempeño óptimo al momento de trabajar con Oracle G11. Y todo esto con el fin de concluir si Oracle 11G es una opción viable para desarrollar algunos proyectos. Primero, las generalidades de Oracle. El nombre completo es Oracle 11G Database, pero para como resumirlo vamos a estar llamándole solo Oracle 11G. Oracle 11G fue desarrollado en 2007 por Oracle Corporation, que antes se conocía como SDL para cortar, y el nombre completo sería Software Development Laboratories. Y esta compañía fue fundada por Larry Ellison, Ed Oates y Bob Miner en 1977. Así que a ellos les podemos atribuir la creación de Oracle 11G. Y ya para profundizar más en cada uno de ellos, Lauren J. Ellison es un emprendedor millonario e informático teórico estadounidense. Fue fundador de Oracle, de la cual posee un 35%, y fue director ejecutivo desde 1977 hasta 2015. Bob Miner fue un hombre de negocios estadounidense, fue cofundador de Oracle Corporation y productor del sistema de administración de bases de datos relacionales de Oracle. Y por último, Ed Oates, que es un hombre de negocios estadounidense, fue cofundador de Software Development Labs en agosto de 1977 con Larry Ellison y Bob Miner. ¿A qué está orientado Oracle 11G? Está orientado a PL/SQL y Java. Es una extensión de procedimiento de Oracle SQL. PL/SQL está integrado con Oracle Database, lo que permite utilizar todas las declaraciones, funciones y tipos de datos de Oracle. Puedo usar PL/SQL para controlar el flujo del programa SQL, también usar variables, escribir procedimientos de manejo de errores. Un beneficio principal de PL/SQL es la capacidad de almacenar una lógica de la aplicación en la propia base de datos. Un procedimiento o función PL/SQL es un objeto de esquema que consta de un conjunto de declaraciones SQL y otras construcciones PL/SQL. Oracle Database también puede almacenar unidades de programa escritas en Java. Un procedimiento de almacenado en Java es un método de Java publicado en SQL y almacenado en la base de datos para uso general. Oracle es relacional o no relacional. Definitivamente relacional, ya que cumple con las reglas que se publicaron sobre lo que debe cumplir un sistema gestor de bases de datos para ser relacional. La primera es que los datos se puedan conectar. Para esto existen las llaves foráneas, ¿verdad? Como las conocemos, ya que nos permite conectar información y que esta tenga sentido. También la regla para acceso garantizado a nivel lógico, que consiste en una combinación de nombre, valor de la tabla, valor de clave primaria y nombre de la columna para que no pueda quedar nula, un índice único sobre la llave primaria y que no se pueda eliminar el índice. Otra regla es el tratamiento sistemático de valores nulos. Esto quiere decir que este SGBD soporta valores nulos. Esta información no quiere decir que no es conocida, bueno, quiere decir que no es conocida y simplemente se queda así, lo cual Oracle lo soporta perfectamente. También tiene un diccionario en línea basado en un modelo relacional.
Esto consiste en una descripción de bases de datos a nivel lógico de la misma manera que los datos normales. Las reglas de sublenguaje. Esta consiste en un lenguaje el cual ningún usuario puede ingresar, ¿verdad? También está la regla de las actualizaciones de vista. Estas, cada modificación que exista de donde provenga, tiene que actualizarse instantáneamente. También la capacidad de utilizar el lenguaje DML, que más bien lo conocemos como el insert, update, delete y el select, ¿verdad? Luego encontramos los motores de búsqueda, el Tablespace, que es un conjunto de contenedor lógico para segmentos. Este es un objeto de base de datos como tablas o índices, ¿verdad? Que consumen espacio de almacenamiento en una base de datos y tiene al menos algo que se llama System, Tablespace y Sizehooks. También está el Datafile, que es una representación física del Tablespace, solo que son ficheros de datos que almacenan información físicamente. Y también encontramos un segment. Es un espacio reservado en un data file que puede en un futuro ser utilizado, en un futuro a la hora de hacer un proceso. También está el extend. Este es un objeto que tiene una ocupación en el disco que es reservada para hacer algunos procedimientos en la base de datos. También está el data block. Es un eslabón dentro de la cadena de almacenamiento. Este representa la unidad mínima de almacenamiento que es capaz de manejar este sistema gestor de bases de datos. Entre las limitaciones están que solo se use un núcleo del CPU de un sistema, también que usa 1 GB de RAM, almacena hasta 4 GB de datos, 11 GB de datos en 11.2. Las siguientes características de la base de datos no son compatibles, que tienen objetos particionados, una JVM, que es una máquina virtual, la cual es capaz de interpretar el lenguaje Java. También la reescritura de consultas de vista materializada. Y también el cambio de un conjunto de características en un 11.2. Luego tenemos las ventajas de Oracle 11G. Una de las ventajas es que es el motor de base de datos objeto relacional más usado a nivel mundial. Luego tenemos que es multiplataforma. Puede ejecutarse desde un PC hasta una supercomputadora. Permite el uso de particiones para hacer consultas, informes, análisis de datos, etc. Igualmente soporta todas las funciones que se esperan de un buen servidor. Y es un software del servidor que puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos, siendo estos Linux, Mac, Windows, etc. Luego tenemos las desventajas. Una de las desventajas de Oracle es que las versiones en 2013 de este son la 11G, 10G, 9G, 8G. Desde el lanzamiento original de la 8, se han sucedido varias versiones con correcciones. Es decir, que estas han tenido ciertos errores y han tenido que corregirlos hasta alcanzar la estabilidad en la 8.0.3. El motivo de tantos fallos fue, al parecer, la remodelación del sistema de almacenamiento por causa de la introducción de extensiones orientadas a objetos. El mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio. Incluso las licencias de Personal Oracle son excesivamente caras. Otro problema es la necesidad de ajustes. Un error frecuente consiste en pensar que basta instalar el Oracle en un servidor y enchufar directamente las aplicaciones clientes. Un Oracle mal configurado puede ser desesperadamente lento. También es elevado el coste de la información y solo últimamente han comenzado a aparecer buenos libros sobre asuntos técnicos distintos de la simple instalación y administración. Luego tenemos la seguridad. Se sabe que la seguridad es de las cosas más primordiales en general y Oracle no es la excepción. Oracle protege los datos más valiosos en la nube y en las instalaciones con el enfoque de seguridad primero de Oracle. De los pilares primordiales de seguridad de Oracle se encuentra reducir el riesgo con los diseños de seguridad que se centran en proporcionar controles de seguridad integrados
incluyendo la virtualización de red aislada en DSCS de Oracle. Cloud Infraestructura. Luego tenemos que Oracle reduce el riesgo de una filtración de datos y sobre el cumplimiento tanto de las instalaciones como en la nube, las soluciones de seguridad de Autonomous Database y Oracle Database, que incluye cifrado, administración de claves, enmascaramiento de datos, controles de acceso de usuarios privilegiados, monitores de actividad y auditoría. A continuación, algunos productos y características. Gestión de claves, nube gubernamental, gestión de accesos e identidad de Oracle Cloud Infrastructure, virtualización aislada, monitores y mitigación con CloudGuard, entre otros. Luego tenemos lo que viene siendo las versiones. Tenemos la versión Oracle Database Standard Edition 1, ofrece facilidad de uso, potencia y rendimiento para grupos de trabajo a nivel de departamentos y aplicaciones web. Luego tenemos Oracle Database Standard Edition, que ofrece la funcionalidad de la edición Standard Edition 1 con el apoyo de máquinas más grandes y la agrupación de los servicios de Oracle RAC. Luego tenemos Oracle Database Enterprise Edition, ofrece el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad necesaria para las aplicaciones de misión crítica, tales como el procesamiento de grandes volúmenes de transacciones en línea. Oracle Database XE es una edición básica de la base de datos de Oracle, es rápida de descargar, fácil de instalar, administrar, libre de desarrollar, implementar y distribuir. Oracle Database Personal soporta los entornos de desarrollo de un solo usuario y el despliegue de requerimientos, la plena compatibilidad con las otras versiones. Y luego tenemos los tipos de datos en Oracle. Se dividen en alfanuméricos, numéricos, fecha, binarios y otros. En la parte de alfanuméricos tenemos char, varchar, varchar2, nvarchar2, nvarchar2, long. Y tenemos que son los valores alfanuméricos, van encerrados entre comillas. Luego tenemos los numéricos que serían float y number. Son números simples y float decimal. Luego tenemos la fecha, que en este caso sería day, entre comillas simples con formato día, mes y año, o dd, mm, y. Luego tenemos los binarios que serían raw, long raw, blob, clove, enclove y bfile. Los valores binarios solo son representados por 1 y 0. Y luego tenemos otros como row width, representa una base de datos ocupada por una única fila. Y tenemos urowidth, una que admite tablas que no sean de Oracle. Información técnica sobre Oracle 11G. Algunos IDEs para Oracle son, por ejemplo, Aquadata Studio. Aquadata Studio es un IDE para bases de datos que está visualizado e integra datos con Oracle, MySQL Server, MySQL, también con PostgreSQL y MongoDB. Otro IDE que hemos encontrado para Oracle es DB4 Studio, el cual es un IDE para desarrolladores propiamente de Oracle que desean o quieren aumentar la velocidad de codificación con la que trabajan para PL/SQL. Otro IDE de los que son para Oracle es Tora, que es un IDE de código abierto para bases de datos de Oracle, MySQL, y está disponible para macOS, Windows, Linux y Unix. También tenemos Razor SQL. Esta, muy bien dice su nombre, se puede utilizar para SQL, pero también tiene como una conexión para poderlo utilizar con Oracle, ya que conectándola con un driver, si no mal me equivoco,
se le puede añadir la función para poderlo usar con Oracle. Luego tenemos los requerimientos mínimos para instalar Oracle. Un requerimiento es tener un procesador Intel o AMD de 64 bits. La memoria RAM mínima tiene que ser de 1 GB. La memoria virtual puede ser de doble cantidad de RAM, o sea, puede ser de 2 GB. En este caso, el espacio en disco se necesita alrededor de 6 GB, aunque en la instalación típica se utilizan 5.36 GB y en la instalación avanzada 5.89. La resolución de pantalla debe ser de 1024 por 1788 píxeles. El sistema operativo para este sistema de bases de datos puede ser cualquiera, en excepción a Unix, Unix sí está añadido, ya que este sistema de bases de datos es compatible con Windows, Linux, macOS y otros sistemas. Las licencias y costos de Oracle. Oracle Database Standard Edition 1 es una de las licencias que ofrece facilidad de uso para el usuario, potencia y rendimiento para grupos de trabajo a nivel de departamentos y también en aplicaciones web. En los grupos de trabajo o en departamentos, los servidores tienen un máximo de 2 sockets en esta edición. Luego tenemos el Oracle Database 11G Standard Edition. Este está disponible en servidores únicos o en clústeres con una capacidad máxima total de 4 sockets. Esta licencia incluye Oracle Real Application Clusters como función estándar y no le agregan un costo adicional, ya viene añadida en la licencia. La funcionalidad de Oracle, la funcionalidad de esa licencia es que no se incluye ni como opción en versiones estándar anteriores. Esta función que acabo de mencionar no se incluía en las versiones anteriores. Y luego tenemos Oracle Database Enterprise Edition. Esta licencia es un producto que está orientado a corporaciones medianas y grandes que no tiene limitación de procesadores. Luego tenemos el Oracle Database Personal Edition, que soporta el entorno de desarrollo de un solo usuario y el despliegue que requieren en plena compatibilidad con Oracle Database Standard Edition y Oracle Database Enterprise Edition. La diferencia o la excepción de la no opción que no nos proporciona la opción de Oracle Real Application Clusters. Y por último tenemos Oracle Database Express Edition. En esta licencia, los avances de Oracle Database nos facilitan la vida tanto a los administradores de bases de datos como a nosotros, ya que esta edición es gratis y puede beneficiar a la hora de modificar o de utilizar opciones o funciones avanzadas de Oracle Database. Con esta licencia de Oracle Express Edition, no solo se puede utilizar se puede utilizar en un solo lugar para acelerar las consultas de la base de datos utilizando particiones de las tablas. Luego tenemos las herramientas para trabajar en línea, las cuales son TOAD. Esta es una herramienta para desarrolladores que quieren simplificar su flujo de trabajo. También esta herramienta nos reduce como errores en los códigos
y nos ayuda a tener una mejor calidad en el código. Esta herramienta de TOAD nos proporciona la función de poder trabajar en línea y poder incluir a las demás personas de un equipo para que los demás puedan observar y visualizar nuestra base de datos. Luego tenemos Oracle SQL Developer Data Modeler. Esta es una herramienta gratuita que mejora tanto la productividad y simplifica las tareas de modelado en base de datos. Esta herramienta proporciona capacidades para poder desarrollar trabajos de ingeniería directa e inversa. También apoya al desarrollo colaborativo igualmente que la herramienta anterior para poder trabajar con personas en un solo entorno. Esta herramienta se puede utilizar en entornos tradicionales, que es como en una aplicación de escritorio, o se puede trabajar en la nube. Según los puntos de sintaxis, coste, escalabilidad, personalización y seguridad, comparemos MySQL y Oracle. Comenzaremos con MySQL. En sintaxis es un sistema de bases de datos relacionales con código abierto. En costos, MySQL es completamente gratis, pero tiene licencias en bajo nivel de JNU o General Public License. Y en escalabilidad, MySQL es recomendado para grandes y pequeños proyectos. En personalización, un programador puede modificar según el entorno al que quiera desarrollar, ¿verdad? Puede modificar este sistema. Y en seguridad, este solo requiere nombre de usuario, contraseña, host. Y con Oracle, en sintaxis es un sistema de gestión de bases de datos de objeto relacional. Oracle en costos tiene licencias que pueden estar un poquito por encima, pero también tiene la versión Express, que es algo bastante versátil y recomendado para las personas que quieren aprender. En escalabilidad, Oracle es recomendado para el desarrollo de proyectos bastante grandes. Oracle se puede personalizar, no se puede personalizar ya que es de código cerrado, pero en seguridad requiere de validación de usuario y también perfil al inicio de sesión, más lo que pide la seguridad de MySQL. En las conclusiones, para finalizar, podemos concluir que Oracle es un sistema relacional y que está orientado a PLSQL. Algunos desarrolladores recomiendan utilizarlo para proyectos demasiado grandes y complejos, ya que este puede realizar una partición de datos, lo cual nos ayuda para el mantenimiento y la reducción de datos. Este sistema es bastante versátil al momento de utilizar algún entorno de desarrollo, ya que tiene bastantes y tiene demasiadas licencias, la cual se puede adquirir una, pero también tiene la versión gratuita. Y como último punto, ese tiene una arquitectura bastante buena, ya que esta genera un espacio en la nube y como refuerzo a ello también genera un espacio de almacenamiento en un disco físico.